Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la enseñanza de mitad de semana de los miércoles, los hermanos que están presencial aquí con nosotros y los que están bajo la aplicación virtual, ¿verdad? Que nos pueden seguir también. Otros los reciben, otros los ven en el canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado, en nuestro Facebook aquí, o en el de la iglesia, Iglesia Fe y Gracia, ¿verdad? También puede verlo. Hoy vamos a comenzar, seguimos con las enseñanzas de Jesús, el modelaje de Jesús. Ya estuvimos bastante tiempo estudiando el Evangelio de Juan, estuvimos viendo varias escrituras, fíjate Grace ahí, viendo todo el espectro, ¿verdad?, del Evangelio Universal de Juan, que es un poco diferente a los sinópticos. Hoy vamos a estar en Mateo, comenzaremos y creo que estaremos, quién sabe si hasta fin de año, estudiando Mateo. Vamos a tomar el capítulo 1 y es bueno señalar, aunque no voy a entrar en mucho detalle todavía de Mateo porque tenemos más adelante tiempo para hacerlo, es evidente que Mateo escribió su evangelio para los judíos con el fin de presentarles a Jesús como el Mesías. Y es bueno establecerlo porque Marcos lo escribe desde la perspectiva del Imperio Romano, ¿verdad? Y Lucas lo escribe más bien desde una perspectiva para los gentiles. O sea, que son perspectivas diferentes, aunque son sinópticos porque se autorrelacionan en las historias. A veces traen la misma historia, pero cada uno le da su particularidad, su detalle. Y, por ejemplo, cuando sigamos analizando, nos vamos a dar cuenta que más del 90% del material de Marcos se halla también en Mateo. Más del 90% de Marcos. Tú lees Mateo, lees Marcos, vas a ver los mismos milagros. Lo único que cada uno lo enfoca con algún detallito, alguna particularidad, que en su momento lo veremos, ¿verdad? Que bueno también señalar eso. Cuando el libro de Mateo comienza, ¿verdad?, con la genealogía de Jesús. Y así comienza el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. La genealogía no es otra cosa que la ascendencia, ¿verdad? Es la ascendencia. ¿Quiénes son mis antepasados, mis ancestros? Pero aquí por muchos años. Recuerde que va a tomar casi unos 3.000 a 4.000 años de historia en ese sentido, ¿verdad? Nosotros no vamos a entrar a estudiar en detalle la genealogía, usted se lo puede leer porque aquí comienza hablando, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac, Jacob. Entonces, nosotros no vamos a entrar en ese detalle específico de la genealogía, usted se lo lee porque realmente, pues, para lo que yo quiero compartir, pues no es algo que tanto lo necesitamos. Usted se lo puede estudiar y lo puede ver o lo puede leer y básicamente va a ver una serie de nombres y todo lo que indica es de dónde vino a Jesús. Porque recuerde que Mateo le está escribiendo este evangelio desde la perspectiva de los judíos y los judíos, pues su genealogía y su historia y su cultura era muy importante, su religión. De manera que estoy en el verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Según lo está dividiendo aquí el escritor. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, pues 14. Y así lo describe básicamente el escritor Mateo. Debe notarse que los tres periodos indicados aquí resaltan vigorosamente. El primero comprende el de los patriarcas y hasta los jueces, ¿verdad? Ese periodo más o menos. El segundo desde los reyes, recuerde que después de los jueces vinieron los reyes. Y el tercero es el de la denominación gentil, exceptuando el breve lapso de la independencia macabea, que es esos 400 años de silencio que hay ahí entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Hasta Cristo, como dice el verso ahí cuando termina, deportación de Babilonia, hasta Cristo, y de este modo el evangelista pasa del empleo de la palabra Cristo como mero nombre propio para usarlo como apelativo hasta el Mesías, es decir, preeminentemente ungido. El Mesías era ungido, el enviado como rey, ¿verdad? El más apto de todos los reyes, el más sacerdotal de todos los sacerdotes, tanto como el más inspirador e inspirado de todos los profetas o portavoces de Dios. Esa es la palabra Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Y eso es lo que estaba esperando el pueblo de Israel, al Mesías, en ese sentido. Por lo tanto, una vez dicho eso, nos vamos a concentrar ahora en el nacimiento de Jesús. Hasta la semana pasada estuvimos hablando de la muerte de Jesús, de la pasión, del sufrimiento, de la resurrección, del tiempo de encuentro por 40 días con los discípulos hasta que ascendió a los cielos el Señor para desde allí interceder por nosotros. Ahora nos vamos a enfocar en el nacimiento, porque si ustedes se dio cuenta, cuando estudiamos a Juan, no hablamos del nacimiento. Juan comienza diciendo, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Después dice, a lo suyo vino y lo suyo, esa teología universal que presenta Juan ahí en el capítulo 1. Pero ahora sí vamos a hablar un poquito del nacimiento, y no solamente del nacimiento, sino más bien del anunciamiento. Hoy, más adelante cogemos el nacimiento más en propiedad. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del anunciamiento, ¿verdad? De esa experiencia. Las narrativas de la infancia del Señor se encuentran en Mateo, desde el verso 18 al capítulo 2 y verso 23, también en Lucas capítulo 1, del verso 5 al capítulo 2 y el verso 52. Ambos relatos son casi completamente distintos, pero no se contradicen, cada uno lo ve desde su perspectiva, ¿verdad? Las dos historias concuerdan no solo en el hecho principal del nacimiento virginal, sino también de esa manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay 4 cosas importantes que debemos señalar en ese anunciamiento. Cuando José y María conocieron la voluntad divina, estaban desposados. Y ahorita explicaremos un poquito más de esa palabra desposado. Cristo tenía que ser llamado Jesús. La palabra Cristo significa ungido o el enviado como ungido. Y la palabra Jesús significa Jehová el Salvador o el Salvador. Y tenía que llamarse Jesús. Esas eran las instrucciones. Nació en Belén, y Belén era una pequeña barrio de Judea, y se crió en Nazaret, ¿verdad? Que era cerca allí también. La historia del nacimiento de Jesús está relatada en forma bella y delicada, y dice ahí el verso 18, el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y la palabra desposada significa quizás con promesa de matrimonio, pero es algo parecido a nuestra cultura, que cuando las cosas se hacían como Dios manda, pues la pareja se iba conociendo, se llamaba prenoviazgo, y el noviazgo se formalizaba cuando el chico iba a la casa de los padres y pedía la entrada o la mano, y ahí se formalizaba un poco más la relación, hasta que llegaba el tiempo de compromiso, de comprometerla, y ahí las familias se unían, y se supone que después que se comprometían, no debería pasar más de un año que se casaban. Y el compromiso era tan serio antes que se creía ya que esa gente se iban a casar. De hecho, empezaba a comprar todo, a separar todo. Y así se hacían las cosas en Puerto Rico. Yo creo que hace
20 o 25 años atrás. Ya ha ido cambiando a tal magnitud que ya casi el compromiso no existe. O ahora la gente se compromete después que llevan 10 años casados. Digo, de convivencia. Entonces vienen a darse sortijas y hacen todo un espectáculo para dar el... Es algo irónico, ¿verdad? Pero entonces después viene la boda. Y a veces los que cargan los anillos son los hijos de 15 años. Estamos poniendo la carreta frente a los bueyes. Por eso tenemos la sociedad que tenemos y las situaciones que tenemos. Así es la vida. Such is life. Ahora, retroyéndonos a la costumbre judía y haciendo el paralelismo, cuando estaban desposados, era que todavía no ha llegado el casamiento formal. Pero para los judíos era tan serio que era que ya nadie podía ver a esa muchacha. Y tampoco el hombre podía estar viendo otra muchacha. Tenía que trabajar para el momento de. Y ya lo veían tan y tan serio que casi era como, era un matrimonio no consumado, para los efectos. Entonces, dice luego, antes que se juntasen, esa palabra se juntase, antes que convivieran formalmente en una relación de consumir el acto sexual de matrimonio. Antes de eso se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o difamarla, también se dice, quiso dejarla secretamente. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre eso. Debe recordarse que entre los judíos el rompimiento de un compromiso requería un divorcio formal. O sea, para romper ese compromiso era como divorciarse casi. Los teólogos dicen que las relaciones entre jóvenes comprometidos eran tan sagradas que cualquier violación era tratada como caso de adulterio. Si eso se rompía, era lo que corría por allí era, párate, aquí hubo un adulterio porque no hay otra forma para dejarla, ¿verdad? Ningún lazo podía quedar disuelto sino como después del casamiento por medio del divorcio legal. Era preferible, mejor que se consumiera el acto formal para después pedir la carta de divorcio. Antes que se hubieran casado o que hubieran tenido alguna relación matrimonial, intimidad sexual, ¿verdad?, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. De este modo, Mateo confirma plenamente el relato más detallado de Lucas, capítulo 1 y el verso 35. Ahí está el contexto de esto. Esto colocaba a José en una posición difícil. Como era justo, no sentía que debía seguir adelante con sus planes matrimoniales, pero como era hombre misericordioso y amaba profundamente a María, tampoco quería infamarla o que ella pasara la vergüenza, porque era un acto vergonzoso para la familia y para ellos. Así que decidió dejarla secretamente. Todo lo que se requería era la presencia de 2 testigos, no era necesario un juicio de tribunal. O sea, él podía buscar 2 testigos y con eso se disolvía la relación. Parece extraño que José sea llamado su marido, ¿verdad? Por lo tanto, después del compromiso, pero antes del casamiento, el hombre era legalmente marido. Génesis capítulo 29, verso 21, está esa historia de contexto y Deuteronomio 22, 23. De aquí que fuera imposible una cancelación informal del compromiso. El hombre debía dar a la mujer un escrito y pagarle una multa, si era el hombre el que hacía el daño, pero en este momento había sido María la que había cometido la ofensa, ¿verdad? Si lo veíamos en términos legales del análisis. Verso 26, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. ¿Sabe? El tipo se fue casi a un estado de depresión automática, inducida por lo que estaba pasando, y cuando estaba dándole cabeza y que la cabeza yo no daba para más pensamiento, se le reveló un ángel del Señor. Y le apareció en sueño y le dijo, José,
hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Menos mal que fue en un sueño. Ahora, fue un sueño esa noche, pero cuando se levantó era una pesadilla. Por lo tanto, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Ya vamos a leer lo que dijo el profeta, ¿verdad? Pero hay mucho material que discutir aquí. Por lo tanto, mientras José meditaba sobre su problema, en medio de los sueños se le apareció un ángel. El mensajero celestial se le dirigió llamando: José, hijo de David. Es importante señalar esto porque es el título, este título es el que se le daba a Jesús el derecho legal al trono de David. Estaba reconociendo que venía de sangre de realeza. Por lo tanto, si hubiese sido escogido en el plano físico natural humano, tenía todas las cualidades en términos de jurisprudencia religiosa para ser rey, porque venía del linaje de David. O sea que se cumplió hasta con eso en términos sociales, en términos por José, que venía del linaje de David. Entonces, en ese sentido, se le aseguró a José que no tenía razón de no recibir a María como esposa, porque su concepción provenía del Espíritu Santo. Y claro, alguien dirá: wow, pues qué buena explicación. Bueno, no, es buena para el que la está dando, pero para José sigue siendo un dilema. Y más que todavía no tenían una relación tan estrecha con el Espíritu Santo. No como nosotros, que conocemos tanto más del Espíritu Santo y hemos tenido experiencia. Posiblemente están oyendo por primera vez algo del Espíritu Santo. Es bueno señalar eso. Por tal razón, de esta misma manera, el anuncio le fue hecho a José tanto como a María. A ambos están teniendo una experiencia con el ángel y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ella lo necesitaba para salvarla de la terrible perplejidad sobre su condición venidera. ¿Sabes lo que es? Que se te presente un ángel y te diga: vas a concebir del Espíritu Santo. Así. Entonces ya necesito tener esa experiencia sobrenatural, para pelo, para ya poder comenzar a procesar de alguna manera lo que le estaba ocurriendo. Y José necesitaba esa experiencia, él lo precisaba para librarlo de creer que ella le hubiera sido infiel. Porque cultural y vamos a usar la palabra, a lo mejor la gente no la entiende en ese momento, no la quieran manejar correctamente, la corrijo ya mismo, pero en la forma machista de pensar, o en la forma de pensar del hombre de esa época y de esta también, y de esa cultura, pero en parte la nuestra también lo es. Tú sabes, si tú ves a la mujer embarazada, tú dices: me la pegó. Y usar el lenguaje que todos nosotros decimos en la calle. ¿Sabes? También falló. Me fue infiel. Por lo tanto, la experiencia con el ángel y en el sueño, y ella la experiencia, les va a servir a ellos para poder manejar la crisis. Ella tuvo que haberle dicho: José, me ha pasado una cosa tremenda, un ángel. Y le contó todo el ángel brillaba y todo aquello, y me habló, y yo sentí algo especial. Le dije: pues yo también tuve un sueño, María, con un ángel. Pero con todo eso, el ser humano es ser humano. La debilidad de la carne está presente y siempre, por más maduro que uno sea, tiene sus luchas. Y pues tuvieron sus luchas humanas y sus crisis, y la gente no podía aceptar eso, ¿verdad? Entonces, se informó a José que el hijo que habría de nacer llevaría por nombre Jesús, que significa Jehová es la salvación, o el Salvador,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese lo preciso que es, a su pueblo. Y es bueno señalar que el ministerio de Jesús y la misión de Jesús primero era a su pueblo. Jesús vino primero a su pueblo. Juan lo dice, a los suyos vino. O a los suyos vino, que era la predicación del evangelio. Pero los suyos, su pueblo, no le recibieron. Entonces Jesús vino primero a cumplir, a sellar el viejo pacto y a traer un nuevo pacto. Pues cuando su pueblo no lo recibió, pues entonces viene ahora el nuevo pacto por la gracia, ¿verdad? Pero él vino a cumplir eso. Entonces, iba a salvar de los pecados. Eso no significa que la humanidad no iba a ser salva. Pero si el pueblo de Israel hubiese aceptado a Jesucristo como el Señor y Mesías, pues ellos hubiesen sido salvos y el resto de la humanidad también. Ahora el resto de la humanidad por la gracia lo es, y los judíos poco a poco, algunos han ido teniendo la experiencia, ¿verdad? Ahora, Lucas 2:32 también habla sobre este tema y lo especifica, y también Hebreos 9:26 dice que él vino a quitar el pecado de en medio del pueblo, ¿verdad? Vino para quitar de en medio el pecado, vino para salvar del pecado, no en el pecado. O sea, vino a salvarnos del pecado. Por lo tanto, dice luego, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿verdad? Y aquí va a señalar y va a estar hablando del profeta, que sabemos que fue el profeta Isaías, el que habló sobre esto, ¿verdad? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, porque Dios se encarnó, la deidad se encarnó en Jesucristo hombre, para venir a salvarnos del pecado. Por lo tanto, una de las características sobresalientes del Evangelio de Mateo, escrito para los judíos, es la cita frecuente del Antiguo Testamento. Mateo, usted lo va a notar cuando vayamos corriendo por todas esas 28 capítulos, que él está constantemente citando a los profetas o citando el Antiguo Testamento o haciendo referencia, porque recuerde que está escribiendo con la mentalidad de un judío para judíos. Y eso está así, de esa manera, y así es que está operando. Entonces, dice para que se cumpliese. Esto es una frase que la vamos a estar viendo constantemente. Lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Entonces sigue una cita de Isaías capítulo 7 y el verso 14, que ahí esa es la escritura, ¿verdad? Donde dice que el nombre hebreo, Emmanuel, es interpretado como Dios con nosotros, ¿verdad? Está en hebreo y esa es la palabra Emmanuel. Por lo tanto, si seguimos leyendo, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Varias cosas. José obedeció el mandato del ángel, fue obediente, fue justo, ¿verdad? Vivió con el conflicto, pero lo fue manejando. Y acuérdense que lo estamos leyendo, pero en la forma que está escrito, te da, como las películas de ahora, que tú estás viendo lo que está pasando, te da para atrás, te da para la mitad, vuelve para el frente, vuelve al futuro, y a veces uno se pierde y no sabe lo que está viendo. Pues aquí así está escrito este capítulo 1, dando para atrás, para adelante, enseñando la situación. Ahora nos está dando la conclusión de que él lo obedeció y lo recibió y lo aceptó, ¿verdad? Y llevó a María a su hogar como su esposa. O sea, se casó con ella, con la barriguita ahí casi escondida. Pero no tuvo relaciones maritales con ella, sino hasta después del nacimiento del niño prometido.
O sea, que cuidó eso. Por lo tanto, si después tuvo relaciones con ella, ¿dejó de ser qué? ¿Perdón? Y dejó de ser virgen. Porque se consume. Bueno, sí, más adelante después lo dice que los hermanos de Jesús. Y se sabe que Hechos lo narra y eso es verdad. Sé que hay hermanos que no les gusta que uno diga eso, pero cuando digo hermanos, ¿cómo se llaman? Universales. Por lo tanto, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. La realización llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos las dos dimensiones. Dios encarnado en Jesucristo, la deidad, pero también Jesús, Jehová salva, o el que viene a salvar al pueblo de sus pecados. Y ahí vemos los diferentes roles ministeriales de la deidad y de lo que el Señor estaba haciendo. Y así pues está ahí expresado, y vamos a tener luego la experiencia de ir al capítulo 2, que nos va a hacer esta noche, para nosotros comenzar a ver ahora la visita de los magos, la huida a Egipto primero, por qué se dio esa huida a Egipto, la visita de los magos y todo lo que eso representa. Y nada, nos vamos a disfrutar este viaje por el Evangelio de Mateo. Espero que este compartir, ¿verdad? Hoy un poquito más breve, pero significativo, nos ayude a seguir entendiendo el modelaje de Jesús, ¿verdad? Repasamos, Él vino para salvar, vino a perdonar, vino a terminar con el sistema de la ley y a comenzar la operación de la gracia. Y todo fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Espero que te edifique, espero que te dé esa capacidad de entendimiento y revelación. Comparte esto con otros para que lo estudien. A nuestra gente de la casa, nosotros damos para el Señor, honramos a Dios, ofrendamos. Y usted lo puede hacer a través del ATH móvil como CFC Fe y Gracia, o puede entrar a nuestra página de iglesia Fe y Gracia de Bayamón, el Centro de la Familia Cristiana Fe y Gracia de Bayamón. Ahí hay diferentes formas como hacerlo. Nosotros vamos a estar aquí nuevamente por el domingo en nuestra administración del servicio de la casa, la predicación, pero también puede ir a Intercesores Fe y Gracia. Ahí hay unos cápsulas de 20 minutos de oración para los que nos siguen en las redes, que nos ayudan a mantener una persistencia en la oración tremenda. Más que bendecido sea, declaro bendición sobre ti, gracia y poder, que tenga un resto de semana bendecido. Dios les bendiga.